¿Estamos alegres? ¿Somos alegres con lo que somos, con lo que hacemos? ¿Somos alegres en la sociedad que vivimos? ¿Somos alegres de ser hijos de Dios? La alegría es una transversal en la vida del ser humano. Y la alegría también, podríamos decirlo, es un imperativo para cada uno de nosotros. Es decir, tenemos que buscar estar alegres. Pero somos conscientes de que no siempre es así. Seguramente más de uno hoy está triste. Porque en la vida, sabemos, no todo puede ser felicidad y alegría. Pero hay una actitud interior que nos tiene que llevar a encarar la vida desde la alegría. El evangelio que acabamos de escuchar hoy nos muestra tanto a Jesús como a su madre, la Virgen María, presentes en una celebración, en una fiesta, donde la gente va a alegrarse. Esto nos muestra claramente que no hay un cristiano y no debe haber un cristiano triste, sino alegre, porque Jesús también participa de esos momentos de alegría. Y una fiesta de bodas es un motivo de alegría no solo para quienes contraen el matrimonio, sino para las familias de ambos y también para todos los amigos. Y algo pasa ahí, algo que normalmente no pasa en una celebración de bodas. Se acaba el vino. El vino, en la cultura judía, era la garantía de la alegría. Donde había un buen vino y donde se compartía el vino con los amigos, esto pues generaba alegría. Como también lo hace hoy, sin duda, en todos nosotros cuando nos reunimos en familia o con los amigos para celebrar algo. Compartimos algo de vino. Y cuando se acaba el vino, ¿qué pasaba? Sin duda que los invitados ponían mala cara y empezaban a criticar a los novios o porque no sabían prevenir o porque eran tacaños y no querían compartir más. Es decir, estaban expuestos por una parte a la crítica o a la burla, pero por otra parte a que la alegría desaparezca. Y es aquí cuando interviene la Virgen María para decirle a Jesús que no hay vino, es decir, corre riesgo la alegría. Y Jesús en principio pareciera decir como que esto no nos interesa a nosotros. Y además Jesús todavía no había hecho ningún milagro. Este sería su primer milagro. Y es la Virgen María quien actúa. Y Jesús, aunque al principio parecía que no le interesaba, termina actuando, termina interesándose en nosotros, en todos. Y aquí vemos algo fundamental. Es la obediencia. Jesús obedece a su madre, porque ella le pide. Y a Jesús le obedecen los sirvientes. Había 6 tinajas, cada una de 100 litros. Imagínense esa cantidad. Llenar esa cantidad de agua es un trabajo, no es fácil. Y lo han hecho inmediatamente. Dios cuando actúa, no actúa solo, actúa con nosotros. El primer milagro no lo hace solo, lo hace a petición de su madre y junto con los sirvientes. Y ellos son obedientes. Entonces Dios nos pide a nosotros que actuemos junto con Él, no que quedemos al margen. No es que Dios va a obrar solito. Ciertamente Dios es Dios y tiene un poder extraordinario y podría hacer. En
Esa fiesta pudo haber hecho aparecer mágicamente el vino, pero Dios no actúa mágicamente ni desde lo extraordinario. Dios actúa a través de las personas y es ahí donde nos pide obediencia. La obediencia que cada vez pierde valor. Cada vez nos cuesta más ser obedientes. Los papás, por ejemplo, tienen mucho problema con la obediencia de sus hijos. Los maestros en la escuela tienen mucho problema con la obediencia de sus alumnos. Parecía ser que nuestra sociedad, ¿no? Se limita simplemente a cumplir lo que debe, pero no a ser obedientes. Y ni hablemos a nivel del cumplimiento de las normas y de las leyes. Muy pocos la obedecen. ¿Y cuál es la consecuencia de la desobediencia? El desorden, el caos, el tráfico vehicular, por ejemplo. Cuando se desobedecen las normas de tránsito, genera un caos. Y pareciera ser que la bocina tiene que solucionar todo. Y no es así. La solución está en las personas, en que seamos obedientes. Y más aún en la iglesia. En la iglesia tenemos las normas de Dios. Tenemos los mandatos. Y que también hoy en día se están relativizando. Simplemente queremos cumplir aquello que nos gusta o que nos agrada, pero aquello que nos cuestiona, que nos interpela, que nos exige, ya no. Ser obedientes a Dios significa en muchos casos esfuerzo, significa sacrificio y renuncia, pero es la obediencia bien entendida y bien vivida que será la principal causa de alegría. Y eso tenemos que entenderlo bien. La alegría no es no es simplemente aquello que viene de hacer lo que nos gusta, sino de hacer aquello que debemos hacer y que a veces no nos gusta y que nos exige. Pero cuando lo hacemos, no hay mayor satisfacción que el deber cumplido. Y si es cumpliendo el mandamiento de Dios, sin duda, esa obediencia estará enfocada a hacer el bien a los demás, al compromiso, pensando en los otros y no buscando simplemente satisfacer nuestras propias necesidades, y a veces son egoístas estas. Hoy la segunda lectura que hemos escuchado del apóstol San Pablo escribiendo a los Corintios nos habla de diversidad de dones y de diversidad de carismas. En Corinto ya había algunos problemas internos en la iglesia, porque había unos que hacían una cosa y otros otra cosa, y los unos que criticaban a los otros, como suele pasar también hoy en día en la iglesia. Cuando uno hace algo diferente, es motivo de crítica. Dios no nos ha hecho a todos iguales. Dios nos ha dado a unos dones y talentos y a otros dones y talentos. Y nos ha dado para que los desarrollemos y los pongamos al servicio de los demás. Y esto es fundamental. La unidad de la iglesia no se alcanza uniformizándonos, es decir, haciendo todos lo mismo, no. La unidad de la iglesia se alcanza cuando todos, de diferentes formas y maneras, hacemos aquello que Dios nos ha dado y nos pide, y que no será lo mismo, pero mirando siempre en el mismo horizonte. Hay problemas internos en la iglesia y hay tristeza cuando cada quien quiere hacer lo suyo desde su perspectiva, pensando egoístamente. Pero hay alegría cuando vemos a una iglesia unida, que desde diferentes dones y carismas busca servir a Dios en los hermanos. Y esta será la principal causa también de alegría para una iglesia que en este tiempo vive también sus problemas internos, pero al que el Papa Francisco nos llama a vivir la alegría, a ser siempre alegres. Entonces hoy vemos
en este evangelio tan bonito de las bodas de Caná. La alegría de Jesús y de la Virgen María, y que nos invitan a compartir esa misma alegría, pero esa alegría que tiene que venir de la obediencia, de cumplir los mandatos de Dios particularmente, y que también viene de asumir el compromiso, poniendo al servicio de los demás nuestros dones y talentos. Nuestra iglesia necesita de todos, y particularmente de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que expresan siempre la alegría. Una iglesia donde cada vez tenemos menos servidores, donde cada vez hay menos gente que quiere comprometerse, particularmente hacia la vida religiosa y sacerdotal, pero también en los diferentes compromisos laicales. Necesitamos que todos asumamos nuestro rol para comprometer a los demás, pero ese compromiso tiene que ser motivado. Tenemos que motivar a través de nuestro testimonio alegre. Una persona triste o amargada no transmite, al contrario, aleja, no acerca. Pero si nosotros vivimos con alegría, si testimoniamos la presencia de Dios, somos obedientes y somos coherentes viviendo con alegría en nuestra vida, sin duda la vamos a motivar a los demás. Y esa es nuestra tarea. Y a eso nos invita hoy el Señor. Pues ojalá que seamos siempre cristianos alegres y que la alegría de Dios esté en nuestras vidas y que la podamos testimoniar, transmitir a los demás. Que así sea.